Efesios capítulo 6 y en el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tome su asiento glorificando el nombre precioso del Señor. Probablemente cada uno de nosotros ya hemos tenido la oportunidad primero de leer esa escritura. Probablemente ya hemos tenido la oportunidad de escuchar diferentes mensajes, los cuales el Dios de los cielos ha concedido y ha permitido que hayamos podido de pronto recibir para propósitos de compartir. Pero con seguridad que no nos hemos detenido a meditar en ese verso para que podamos encontrar cómo y de qué manera es que la palabra del Señor está buscando que el hombre y la mujer de Dios puedan realmente darse cuenta de que alrededor de cada uno de nosotros se mueven potestades, se mueven espíritus, y nosotros humanamente nunca vamos a poder derrotar espíritus, pero sí el Espíritu de Dios en nosotros va a poder derrotar esas huestes de maldad. Y por eso es preciso que el Hijo de Dios se vaya dando cuenta y pueda ir entendiendo lo que encontramos en la palabra del Señor. La versión de Dios habla hoy le presenta este versículo que hemos leído en la Reina Valera. Le dice la versión Dios habla hoy: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Mire cómo lo dice esta versión. Ya no le dice contra carne o contra sangre y carne, sino que le especifica que nuestra lucha no es contra fuerzas humanas. Porque de pronto usted me puede mirar a mí, soy un humano como usted, y de pronto puede mirar mi actitud, puede mirar mi manera de reaccionar, puede mirar mi comportamiento, pero de pronto usted dice: ese hermano, wow, mírelo cómo es, mire cómo reacciona, mire cómo actúa. Pero usted está mirando al humano, pero espiritualmente usted necesita darse cuenta que es el adversario el que de pronto está tomando lugar en aquella persona, o que el adversario le está haciendo a usted mirar de la forma en que usted interpreta que la otra persona está procediendo. Porque como puede ser que la persona esté siendo influenciada, puede ser que aquel que está observando sea el que el enemigo le está atacando para propósitos de que no se pueda concentrar en lo que verdaderamente el Dios Todopoderoso está buscando la manera de hacer mirar. Y por eso es que esta versión se lo dice más claro y le dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos. Mire, luchar contra poderes humanos de pronto es luchar contra aquellos, por ejemplo, presidentes, los cuales en un momento dado manejan las cosas a nivel socialismo, a nivel marxismo, etc. Otros dicen que son demócratas, otros dicen que son republicanos, etc. Pero en un momento dado, cada uno de ellos, hablando de política, lo que están haciendo es manejando las cosas, pero a su conveniencia. Y muchas veces el Hijo de Dios,
por no discernir en la palabra del Señor, se mete en cuestiones de política. Y las cuestiones de política no son manejables por parte del Dios Todopoderoso de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es puramente razonamiento y cosas humanas. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí que nosotros no estamos luchando contra fuerzas, contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. ¿Y por qué del cielo? ¿En dónde fue que se reveló Satanás? ¿Acaso no fue en el cielo? ¿Y qué fue lo que hizo Satanás cuando se revela contra Dios? Quiso usurpar el lugar de Dios. Quiso ponerse la investidura del Dios Todopoderoso. Y como él necesitaba quien le pudiera de cierta forma hacer grupo, pues dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles. Y el Dios de los cielos los tuvo que expulsar. Pero esas fuerzas malignas se han quedado en los cielos, porque están controlando todo lo que es el universo en donde pueden ellos ejecutar. Llegan precisamente con esas sus fuerzas malignas para poder hacer los destrozos que usted en un momento dado y yo hemos podido mirar que ocurren, mas no hemos aprendido de acuerdo a la palabra del Señor que eso es obra muchas veces, casi la mayor parte del tiempo, del maligno, porque va en contra de la humanidad. El maligno quiso usurpar el lugar del Dios Todopoderoso, robándole su creación. Quiso robarle su creación. Y la guerra la ha intensificado en contra del hombre, en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso al hombre y a la mujer dice que los hizo a imagen y semejanza suya. Y tener la imagen y semejanza de Dios es tener el que hay en nosotros una conciencia positiva, una conciencia buena, una conciencia de hacer el bien y no de hacer el mal. El que hace las cosas malas es el diablo y sus secuaces. El Hijo de Dios ahora, si es lleno del Espíritu Santo, si es guiado por el Espíritu Santo, ya no va a estar siendo influenciado a hacer el mal, sino solamente a hacer el bien. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, dele ese aplauso, no se quede con el deseo de hacerlo, porque si siente es porque el Señor se lo pone en su corazón. Por lo tanto, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas, contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, qué tremendo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Cuando el Señor Jesús escoge a sus discípulos, Él les dijo: los envío entre medio de lobos, los envío entre medio de serpientes, ahí los envío. Pero ustedes no teman, porque ustedes no van solos, sino que yo voy en ustedes, yo voy con ustedes. Quiere decir que el Hijo de Dios que logra identificarse con el Dios que es espíritu y que sabe que aquella forma en la que el Señor habló diciendo que nos enviaba entre medio de lobos, pero que no deberíamos de tener temor, es precisamente, amados hermanos, lo que está diciendo el versículo. El mundo de tinieblas que nos rodea,
El reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesús. ¿Y cómo es que el reino de los cielos se acercó a nosotros, se acercó a la tierra? Porque el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, es el que tomó la forma humana para poder entrar en medio de la humanidad. Y el reino de los cielos, que es el trono de Dios, que son los cielos, el tercer cielo dicen muchos, entonces vino a la tierra y habitó entre los hombres. El reino de los cielos habitando en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo continúa el reino de los cielos hoy aquí en la tierra? ¿Por medio de quiénes se mueve el reino de los cielos? Se mueve por medio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, el reino de los cielos. Usted, acuérdese, hermano, usted ya no es más ciudadano de la tierra. Usted es ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¿Y por qué es ciudadano del reino de los cielos usted? ¿Quién lo dirige? ¿Lo dirige algún gobierno terrenal? ¿Lo dirige el hombre o lo dirige Dios, que es espíritu? Lo dirige Dios, que es espíritu. Y si es Dios el que lo dirige, por lo tanto usted es ciudadano del reino de los cielos. Y como ciudadano del reino de los cielos, el Señor nos manda a usted y a mí a que seamos embestidos directamente de Él. Porque nuestra lucha, dice, no es contra fuerzas humanas, sino es contra esos gobernadores de las tinieblas, es contra esas fuerzas, las cuales dominan ¿en dónde? En el mundo de tinieblas que nos rodea. Usted ya no anda más en tinieblas. Yo ya no ando más en tinieblas. ¿Y por qué ya no ando en tinieblas? Porque tenemos esta luz que nos alumbra aquí bonito. No, porque tenemos la luz que es Cristo en nosotros. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí ya no andará más en tinieblas. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele ese aplauso al Señor. La Biblia, lenguaje actual, le presenta este mismo verso. Y dirá usted, ¿y por qué no toma otro verso, hermano? ¿Y por qué va con el mismo? ¿Y por qué con diferentes versiones? Amados hermanos, cuando usted lee la versión que el Señor le ha concedido que tenga en sus manos, usted encuentra palabras que de pronto se le hace como un poco difícil de encontrar el significado. Pero cuando usted comienza a mirar las diferentes versiones en las traducciones, aquello se le va haciendo un poco más comprensivo. El espíritu es el mismo, la palabra es la misma, el lenguaje es el que de pronto cambia, pero a usted que tiene el Espíritu de Dios, usted que anhela que el Señor le pueda revelar más y más, le arroja más detalles de lo que el Señor está buscando que reciba. Y en la versión lenguaje actual, mire cómo dice, porque no luchamos, oiga acá, porque no luchamos contra gente como nosotros. ¿Se da cuenta? Yo le decía, usted me mira a mí y usted puede decir, el hermano, el hermano, el hermano. Pero muchas veces no se trata de el hermano. Le decía, son los espíritus que hace que la persona de pronto pueda actuar de esa manera. Por lo tanto, si el espíritu hace que la persona reaccione de esa manera, entonces no es en sí la persona. Ahora, por eso es que el apóstol dijo, ustedes que son espirituales, sobrelleven las cargas de los débiles espiritualmente hablando. ¿Y qué pasa si no entendemos eso tampoco? Llegamos a pensar
y yo soy mejor que ese hermano. Y yo soy el que debería de estar haciendo eso que el hermano está haciendo porque lo está haciendo mal. Entonces, la postura, la posición en ese momento tampoco viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor nos lleva, nos orienta a que seamos humildes, a que no seamos como superiores a los demás. Y cuando yo pretendo ser superior a los demás, entonces estoy entrando en una esfera diferente a la que el versículo que estamos tomando nos está indicando. Porque no tenemos lucha contra gente como nosotros, dice el verso ese. Porque no tenemos lucha contra gente como nosotros, sino contra espíritus no buenos, contra espíritus malvados, contra espíritus los cuales lo único que buscan es crear conflicto, crear división, crear oposición, desestabilizar en el corazón y en la mente de aquellos a quienes los espíritus atacan. Acuérdese, usted no es el malo, no. Usted no es que carga los espíritus malos, no, sino los espíritus malos se mueven, ahí lo leímos, se mueven en los aires, contra potestades que se mueven en los aires. Pero cuando llegamos a pensar que aquella persona, esos espíritus son los que los controlan, estamos atribuyendo incorrectamente la palabra, porque la palabra dice que no es contra la gente que estamos peleando, sino contra esos espíritus malos, los cuales se mueven, actúan desde el cielo. Nuestro Padre Celestial, el creador del cielo y de la tierra, dice que cuando creó al primer hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Y después que lo había formado del polvo de la tierra, dice que sopló en él aliento de vida. Le dio un espíritu de vida. Pero le está dando aliento de vida, espíritu de vida, porque en ese momento el hombre era completamente a la imagen de Dios. Y en donde puso al hombre que él creó, le formó un jardín, lo rodeó de bendiciones y lo puso directamente en el jardín del Edén. Ahí a este hombre no le hacía falta absolutamente nada. Era algo puro, era completamente algo que a Dios le agradaba. Al mismo tiempo, dice que le puso un sueño profundo y después de haberlo hecho dormir, le sacó una costilla y de ahí formó a Eva, a la ayuda idónea. De ahí formó a lo que el Señor Dios Todopoderoso miró que al hombre le hacía falta. Y se dio cuenta precisamente, según la palabra del Señor, que le hacía falta cuando Adán ya le había puesto nombre a todos los animalitos que él había creado. Y dice, pero para Adán no se encontró compañera. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo, le haré ayuda idónea. Le haré. Dios es el que lo hizo. Por lo tanto, el hombre, observe, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero la mujer es la gloria de Dios. Así lo dice la Biblia. La mujer es la gloria de Dios, porque en ella es que Dios dio las pinceladas más precisas para hacer de ella su gloria precisamente. Y por eso es que la Biblia describe que la mujer es la gloria del hombre, porque la mujer es la gloria del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús.
¿Quién se enojó por cada uno de esos detalles? Que el Señor lo reprenda, Satanás. ¿Qué le hacía falta al hombre? No le hacía falta absolutamente nada. Le dio el espíritu de vida, lo pone en el jardín y lo rodeó de todas las bendiciones. Al hombre el Señor le dijo: de todo árbol que ves puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Observe, no le dijo del árbol que está en medio, porque si usted lee bien la palabra, se va a dar cuenta que lo que estaba en medio del huerto no era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Y no le había prohibido Dios a Adán que no comiera del árbol de la vida. No, le había prohibido que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y sabe qué pasó? Cuando usted mira que Satanás viene y interroga y dialoga con Eva, yo me he preguntado, ¿a quién le dio el mensaje Dios? ¿Se lo dio al hombre o se lo dio a los dos? Se lo dio al hombre, porque Eva todavía no había sido creada. La pregunta es, ¿el hombre le transmitió bien el mensaje a Eva? Y si se lo transmitió bien, ¿qué pasó? ¿Por qué es que Eva, cuando es interrogada por el diablo, por la serpiente, le contesta incorrectamente? ¿Será que sí se lo transmitió correctamente? ¿O será que no? Y si se lo transmitió correctamente, ¿cuál era la actitud de la mujer en el momento en el que estaba recibiendo el mensaje? ¿Era una actitud de atención? ¿Era una actitud en la que en verdad le interesaba lo que estaba escuchando de Adán? Porque cuando la serpiente viene con Eva, ella le dijo, como él le preguntó, ¿con que Dios le ha dicho que del árbol que está en medio no coman? Y ella dijo, sí, ni siquiera lo debemos de tocar, porque el día que de él comamos, vamos a morir. Y vino el diablo, vino la serpiente y le dijo, no, no vas a morir. Ciertamente el día que coman de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. Por eso es que cuando Dios se acerca de nuevo al jardín, a quien llama, a quien busca, es al hombre. Y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué dijo Adán? Me escondí, Señor, porque tuve miedo. Me escondí, Señor, porque he hecho lo que dijiste que no tenía que hacer. Has comido del árbol que te dije que no comieras. Esta mujer me dio de lo que tú dijiste que no comiera. Comenzó a echar la culpa. Mire lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Dice la escritura que no tenemos lucha contra humanos, contra seres humanos como nosotros. Cada uno de nosotros tenemos, amados hermanos, una responsabilidad con el Dios que nos ha rescatado, con el Dios que nos ha alcanzado, con el Dios que nos ha redimido, con el Dios que te ha dicho a ti y me ha dicho a mí, mi hijo eres tú. Por lo tanto, el Señor busca con su espíritu adiestrarnos a cada uno de nosotros para que ya no estemos culpando a los demás, sino que tomemos responsabilidad, porque en aquel día, amados hermanos, cada uno de nosotros estará enfrentándose delante del Dios que es espíritu. Y una vez más, esta versión lenguaje actual dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malignos que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo
actual dice esta versión: ellos imponen su autoridad. ¿Y cómo no van a imponer su autoridad? Si usted mire allá afuera, nada quieren con el Señor. Usted se acerca y les dice: conozco al que tiene la solución para tus problemas. Usted se acerca y les dice: sé quién puede arreglar tu matrimonio. Se acerca a usted y le dice: sé quién te puede sanar de ese SIDA. Pero ellos dicen: son palabras. Yo no creo en ese tu Dios. Pero la misericordia del Señor es tan grande y tan inmensa que sigue adiestrando y preparando a cada uno de sus hijos para que se den cuenta que están ciegos no por ellos, sino que están ciegos por los espíritus que imponen su dominio. Y si usted y yo no logramos ser invadidos del poder de Dios, no logramos ser llenos, no logramos ser saturados del poder de Dios, no vamos a podernos dar cuenta que nuestra lucha hay que ganarla, pero hay que ganarla en el Espíritu. Que nuestra lucha hay que ganarla con el poder de Dios en nuestras vidas. Y para eso precisamente es que el Señor nos ha llamado, para podernos llenar de su presencia y para que nosotros podamos ser transportistas, el medio que lleve la gloria del Señor al lugar de las tinieblas, al lugar en donde se mueven los dominios de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero usted y yo tenemos a un Cristo glorioso, tenemos a un Cristo el cual no ha perdido una sola batalla. Tenemos a un Cristo que venció a la misma muerte, porque resucitó al tercer día. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, si usted nota en Efesios capítulo 6 y lee el verso 10, dése cuenta a quienes está siendo dirigido ese verso 12. Según el verso 10, no se lo está mandando a la gente que está allá afuera. Te lo está mandando a ti, hermano, y me lo está mandando a mí. Dice: hermanos míos, dice el apóstol, influenciado por el Espíritu. ¿Quiere leer junto conmigo ese verso 10? Por lo demás, hermanos míos, o sea, que el Señor le pone al apóstol el que nos dejara esa palabra a ti y a mí, porque sabía nuestro Padre Celestial los tiempos que íbamos a estar viviendo. Estos son tiempos muy malos, estos son tiempos muy desesperantes, que si nos damos cuenta, amados hermanos, que es en verdad el tiempo que estamos viviendo, vamos a afligir nuestra alma. Nos vamos a postrar delante del Señor y vamos a buscar su auxilio, vamos a buscar su socorro y le vamos a decir: no entiendo muchas cosas, Señor, pero tú que las sabes todas, y tú que eres el que me ha comprado, tú eres el que me ha llamado, tú, Señor, puedes orientarme, puedes guiarme, puedes hacerme disipar cada duda que venga a mi mente, Señor, porque comprendo que no estoy luchando, Señor, contra gente como yo. Estoy luchando contra espíritus, y tú eres el Dios de los espíritus, tú eres el Todopoderoso, y tu espíritu me dice tu palabra que mora en mí, Señor. Por lo tanto, hazme vencedor, bendito Dios de la gloria. Usted y yo tenemos la oportunidad de poder hacer de esa forma, para que el Señor Dios Todopoderoso pueda contemplar que usted y yo anhelamos verdaderamente ser tizones encendidos en las manos del Todopoderoso. Porque ser un tizón encendido es brillar como el oro refulgente, es brillar
como la luz de la aurora, es brillar con la luz de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que de la abundancia del corazón, dice, habla la boca, para que nuestras voces, nuestra boca pronuncien esa palabra, la cual da vida, la cual transforma, la cual hace que aquella persona no lo oiga a usted, sino que oiga la voz de el que es espíritu, la voz de aquel el cual está buscando la manera que todos aquellos sean reconciliados con él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios está en ti reconciliando Dios consigo mismo al mundo a través de ti. Pero para ello, usted y yo necesitamos entender cuando el apóstol dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No busquen fortalecerse en ninguna otra parte. No busquen echar mano de lo que ustedes piensan que les va a ayudar en este caminar. No, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, eso es lo que te va a ti y a mí a enseñar, a dar la victoria contra los espíritus, los cuales nos acechan, los cuales nos quieren destruir. Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Nadie tiene la capacidad a sí mismo de poder hacer algo por su cuenta, sino que es el Dios de los cielos en nosotros para haciendo las cosas maravillosas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios. De Dios. ¿En dónde vas a buscar la armadura? La vas a buscar en Dios. ¿Y en dónde es que te vas a encontrar con Dios? Si no es en su palabra y si no es a través del Espíritu. Es decir, si no tomas las armaduras espirituales, ¿cómo vas a resistir al diablo que es espíritu? ¿Cómo vas a resistir las embestidas de esos espíritus que imponen su mando? ¿Cómo? No habrá manera. Pero si nos fortalecemos en el poder de su fuerza y si nos vestimos con la armadura de Dios, entonces dice el verso 11: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes quiere decir que si usted y yo, el diablo nos hace tambalear, ¿qué debemos de hacer? Necesitamos ponernos las armaduras y vestirnos, mejor dicho, vestirnos las armaduras de Dios. Eso quiere decir que las armaduras o los vestidos que tengamos no han sido dados directamente por Dios. Pero cuando tenemos el vestido, las armaduras de Dios, porque Dios es el que nos ha equipado, Dios es el que nos ha vestido, Dios es el que nos ha ungido, Dios es el que nos ha revelado la palabra, Dios es el que ha hecho que sintamos el anhelo, el deseo de estar en una reunión como esta para alabar, para glorificar, para exaltar el nombre precioso de Cristo Jesús, que fue el que murió en la cruz del Calvario. Entonces dice, van a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es que no vamos a poder estar firmes de acuerdo a nuestra manera de pensar, sino que vamos a estar firmes si tenemos el pensamiento de Dios en nosotros. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Y por eso es que el verso 12 le comienza diciendo: si logras fortalecerte en el Señor, no en tu razonamiento, no en lo que tú consideres, no, sino fortaleceos en el poder de su fuerza, y nos vestimos con las armaduras de Dios. Entonces vamos a poder estar firmes. Porque, dice el verso 12, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre. No es con lo que tú miras a tu alrededor. Es con lo que tus ojos abiertos espiritualmente van a poder descubrir. ¿Cuántos ángeles del Señor no habrán en este momento alrededor nuestro? Pero no los podemos mirar. Pero sabe una cosa, me va a decir que en este momento usted no siente paz, no siente seguridad, no siente tranquilidad. Es porque el Dios mismo está en medio de nosotros y está en nosotros. Porque Él es el que dijo: la paz os dejo, la paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Si usted y yo no entendemos que la palabra en este caso es para usted y para mí, es posible que el enemigo está ganando terreno, está imponiendo su mando. Si no entendemos que esta palabra que recibió el apóstol es para nosotros, es de preocuparnos y de buscar el auxilio del Señor, porque Él está recibiendo la palabra para, en este caso, los efesios, pero ahora no es para aquellos, ahora es para usted y es para mí. Y por eso es que el Señor busca de una y de otra manera que la armadura que usted y yo tengamos sea precisamente eso que el Señor está diciendo en ese verso 10. Por lo demás, hermanos míos, y dice la versión Dios habla hoy, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el pastor, en el ministro. No, busquen su fuerza en el Señor, en el poderoso, en el que todo lo sabe, en el que todo lo puede. Busque su fuerza en el Señor y su poder irresistible. Busque su fuerza en el Señor y también busque su poder irresistible. Si no tenemos ese anhelo de buscar el poder irresistible de Dios, quiere decir que en un momento dado cada uno de nosotros le va a llegar la duda, le va a llegar el decir ya no puedo. Pero nadie de los hijos de Dios que ha sido llamado para integrarse al ejército celestial debe de decir ya no puedo. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo con sus fuerzas, porque no lo está haciendo con su pensamiento, sino que quien lo está haciendo en él es el Dios Todopoderoso. El poder irresistible de Dios es el que te va llevando. Y si el poder irresistible de Dios es el que te va llevando, ¿acaso habrá muralla que no va a ser derribada? ¿Acaso habrá muro que no lo vas a poder pasar? ¿Acaso habrá obstáculo que te impida seguir caminando? No, no habrá, porque el poder irresistible de Dios va en ti. Y si Él va en ti, entonces por eso es que pudo decir el apóstol, somos más que vencedores
Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ser más que vencedor, amados, es haber vencido, porque mi Señor Jesús venció en la cruz del Calvario y nos rescató del hoyo cenagoso, y ahora el poder irresistible va en nosotros. Por lo tanto, ninguna fuerza maligna, ninguna espada forjada podrá en contra de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, el irresistible, va en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Quiere decir que si usted y yo en verdad comprendemos lo que el Señor nos está diciendo en Efesios 6:12, vamos entonces a buscar en todo momento que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe, que sea el Espíritu de Dios el que nos haga abrir nuestros labios para la edificación, para la exhortación, para la consolación. Porque cuando no es el Espíritu de Dios, aquello que le llamamos exhortación, resulta que es un insulto, resulta que es un regaño, resulta que es un desprecio, resulta que es completamente diferente a lo que Dios está buscando. La consolación la manda primeramente a aquel a quien el Señor está buscando que sea el consolador de los pobres, de los afligidos. Por eso es que cuando el Señor se puso en pie y tomó el libro de Isaías y dijo: hoy se ha cumplido la escritura, esta escritura delante de ustedes, porque me ha ungido el Señor. Y agregó para qué era que lo estaba ungiendo: para dar libertad a los cautivos. Usted y yo, si es tomado por el Espíritu, así como dice Efesios 6:12, entonces nuestra lucha no será nuestra lucha, sino que será la lucha de Cristo Jesús en nosotros, porque Él es el que va a vencer. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Vamos a detenernos acá